Buenos días, en el día de hoy vamos a tener un conversatorio con la compañera Lorena Isabel Caballero Toro y mi persona, Wendy Dayana Payares Ramos. Hacemos parte del grupo número 8. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis críticos. Para eso vamos a empezar con una pregunta que dice, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política? Para ello vamos a hablar de qué es el análisis crítico. El análisis crítico del discurso es una herramienta analítica poderosa que busca desentrañar las complejidades del lenguaje y su relación con las estructuras sociales y políticas. Así es, compañera. Así como dijiste que es una herramienta poderosa, ya que permite comprender cómo el lenguaje y la comunicación se utilizan para influir en la opinión pública. Exactamente. También en el análisis del discurso podemos ver que hay algunas formas en que el análisis crítico del discurso se relaciona con la psicología política. Una de ellas, compañera, es que revela la construcción ideológica. ¿Cómo así? Está centrado en desvelar las construcciones ideológicas presentes en el discurso político. Ayuda a identificar cómo los autores políticos utilizan el lenguaje para promover sus agendas ideológicas y cómo estas construcciones influyen en la percepción pública y la toma de decisión del pueblo. Así es, y lo vemos muy a menudo de pronto en las redes sociales, en los discursos de los candidatos políticos cuando hablan, que quieren dar con su lenguaje, quieren darnos a escuchar lo que nosotros queremos. Pues es ahí donde entra ese análisis crítico de saber qué es lo que en realidad quiere transmitir esa persona. El análisis Así es, crítico también nos ayuda a examinar las relaciones del poder, que es lo que así hablábamos es. de la genealogía del discurso. Nos Uh-huh. ayuda a identificar quiénes tienen el control sobre la producción y la difusión del discurso, o sea, quiénes hablan sobre eso, cómo lo manejan, así como comprender cómo perpetúan ciertas perspectivas, o sea, nuestra perspectiva o discursos dominantes que pueden influir en la psicología colectiva. Así es, compañera. Imagínate tú, mira que en el análisis de discurso, otra de las formas que utilizan ahí es que examinan la retórica política. ¿Cómo Sí, así? Incluyen el uso de metáforas narrativas. Esto lo hacen para entender cómo los políticos moldean la opinión pública, generan apoyo para que sus políticas a través de estrategias, o sea, que esas metáforas den unas estrategias discursivas específicas, ¿sí? es Otra algo importante que vi en el análisis crítico del discurso es que ellos evalúan el impacto en la opinión pública, ¿sí? Se pueden investigar, ellos investigan cómo ciertos discursos políticos afectan la percepción y el comportamiento de la población, ¿sí? Exactamente, sí, lo vivimos aquí mucho en Colombia. Nosotros siempre cuando es tiempo de política y todo eso, hay mucho ruido, hay mucho sonido de políticos y ellos en su discurso dicen, no, vamos a acabar con la pobreza, vamos a dar más estudio, vamos a dar más trabajo. Ellos saben que esa percepción pues va a influir en nosotros porque es lo que nosotros como colombianos necesitamos y queremos para el pueblo, pero muchas veces esos discursos son solamente discursos y ahí es donde Así entra es. nuestra perspectiva crítica de saber si eso que está diciendo esa persona es real o lo está diciendo solo porque es un discurso que a nosotros nos gusta y nos va a gustar. O sea, y vamos a seguir escuchando eso porque es lo que queremos. Pero compañera, pero algunas veces esto es crucial, ¿sí? Sí, Porque comprende cómo ese discurso político puede unir a la sociedad, influirla exactamente. en las elecciones y fomentar participación en la política. Hay gente que no le gusta la política, pero es influenciada por ese Sí. mensaje, ¿sí? Porque ellos utilizan, así como te dije, utilizan metáforas
¿sí? Exactamente, sí, sí, señora Lorena, tienes razón, es que es una herramienta de verdad que profundiza los aspectos psicológicos, de alguna forma está muy relacionado con la psicología porque ese discurso vaya a muchas personas que de pronto en todo el año no están pendientes de todo el proceso político que hay, pero cuando viene este tipo de discursos dicen, ah, pero este candidato está diciendo esto y esto, voy a ir a votar esta vez, porque ese discurso me gusta. Entonces, psicológicamente están llamando a las personas a que vayan a esas elecciones, a que vayan y voten y desempeñen ese beneficio, digámoslo así, pero pues ahí tiene que estar el discurso crítico de analizar si es cierto esto que está diciendo este candidato o no es cierto. Así es. Por eso una del análisis de crítico del discurso examina cómo se manifiesta ese poder, como dijiste, ese poder a través del lenguaje y la comunicación. También puede revelar cómo se dan voz de ciertos grupos, gente peleando, cómo se construyen estereotipos y cómo se legitima el poder público. Yo soy de esto, yo soy del otro, ¿sí? Sí. Es cierto, sí, se toman eso tan personal que, digamos, terminan siendo parte de ese equipo, sí. O sea, el análisis crítico de verdad es un discurso en el ámbito de la psicología política que es esencial porque podemos comprender esas prácticas lingüísticas y discursivas que contribuyen a la formación de percepciones, actitudes y comportamientos políticos, que es lo que le Así venía es. diciendo sobre los candidatos. O sea, quiere decir que el análisis crítico del discurso, otra de las formas es que contextualiza el discurso político, ¿sí? Exactamente, ¿Cómo así? El análisis crítico del discurso considera el contexto social, el contexto económico y cultural en que se produce el discurso. exacto. Esto es esencial para comprender cómo ciertas narrativas políticas ganan tracción en un momento particular y cómo se relacionan con las preocupaciones y necesidades, como estábamos hablando, de la sociedad, ¿sí? Exactamente, sí, y desde la psicología, pues digamos que es una herramienta que proporciona una comprensión más profunda de esos procesos psicológicos involucrados en la participación política y contribuye tanto en el análisis de las dinámicas y ese poder que nos da la sociedad. Así Eso es. Bueno, básicamente, entonces, en conclusión, compañera, podemos decir que el análisis crítico del discurso es una herramienta esencial para los psicólogos políticos, ¿sí? Que exactamente, sí, desean comprender cómo el lenguaje y la comunicación influyen en la política y la sociedad. exactamente, proporciona simplemente eso, cómo nosotros podemos ayudar a analizar ese proceso, Sí. básicamente. Entonces, agradecemos por la atención.